Dios les bendiga, amados televidentes. Es una bendición muy grande poder llegar nuevamente hasta sus hogares, a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Griselda Caballero y en este día voy a seguir compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios acerca del tema el poder del ayuno. La semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes acerca de cómo Jesucristo de Nazaret tuvo el poder para liberar a un joven que se encontraba endemoniado, poseído de espíritu inmundo, que le llevaba a ser atormentado para que él se suicidara. Y cómo los discípulos no habían podido liberar al muchacho porque no estaban haciendo la tarea, no estaban practicando este principio que tenemos que practicar todo creyente, de ayunar y orar para poder tener ese poder del Espíritu Santo y poder ayudar a Jesucristo con la obra de evangelización y de liberación de las almas cautivas. Vemos que ellos no pudieron, pero Jesucristo les dijo que ese género de demonio, esa clase de demonio no podía salir a menos que estuvieran preparados en ayuno y oración. Y como Jesucristo fue ejemplo en todas las cosas, explicamos acerca de que aunque era Dios hecho hombre, Él tuvo que ayunar por un largo periodo de tiempo. Y en ese periodo de ayuno, Él fue investido de la unción del Espíritu Santo y pudo cumplir con la tarea que el Padre le había encomendado. Asimismo nosotros como iglesia tenemos una gran comisión, una misión juntamente con Cristo que cumplir, y para ello necesitamos practicar el ayuno y la oración para poder agradar al Padre y cumplir con ese gran mandamiento. Voy a leer una porción de la Escritura que habla también referente al poder del ayuno y la oración. Posteriormente vamos a pedirle a Dios en oración que nos bendiga a través de este mensaje de su bendita palabra. Y seguimos ampliando este tema tan poderoso, tan interesante y necesario en el mundo en este tiempo. Oremos al Señor después de leer este versículo. En Jonás capítulo 3, versículo 5 dice de la siguiente manera: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pidamos a Dios. Eterno Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos su nombre y le agradecemos por todas sus bondades. Le pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades. Le rogamos que nos limpie, nos purifique, nos santifique. Queremos caminar en su santa y perfecta voluntad, día con día agradándolo a usted. Bendito Dios, que nos ha creado, nos ha salvado y nos ha demostrado que nos ama como nadie jamás nos ha amado. Estamos aquí, Señor, queremos escuchar su palabra, atender a ella y recibir de usted, Señor, esa autoridad, ese poder y esa capacidad para ayunar, Señor. Denos entendimiento para considerar el ayuno en nuestras vidas como una práctica constante para tener victoria. Señor, deme el denuedo la gracia para que cada palabra que salga de mi boca llegue y haga el propósito por el cual ha sido enviada en cada vida que nos está escuchando. Señor, gracias, y se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ahora estamos ubicados en el libro de Jonás. Hemos leído una porción de la Escritura que dice la palabra que el rey que estaba reinando sobre este pueblo de los asirios, una vez que escuchó un mensaje que Jonás llevó a esta nación, atendió el mensaje y proclamó ayuno. Pero quiero empezar con esta historia desde el principio. Dice la Escritura que Dios le llamó a Jonás para que hiciera una misión, para que hiciera un trabajo, para que fuera y proclamara y dijera, profetizando a esta nación,
que Dios iba a traer un juicio sobre ella. Dios estaba cansado de las abominaciones y de las atrocidades y maldades que este pueblo hacía, de modo que había llegado el tiempo en que el Señor dijo: hasta aquí. Les había dado tiempo de arrepentirse, les había dado tiempo de que se pusieran a cuentas con Él, de que vivieran una vida siendo justos, pero ellos se empeñaban en ser un pueblo sanguinario. Dios tuvo que mandar este mensaje de juicio sobre de ellos, porque dice la Escritura: malditos son los pueblos y las naciones que van en pos de dioses ajenos. ¿Sabe? Estos hombres eran los terroristas de aquel tiempo. Eran gente tan malvada que nos enseña la historia que cuando ellos tenían cautivos a sus enemigos, después de una guerra, cuando ellos tenían a sus adversarios, ¿sabe qué hacían? Ellos le arrancaban la piel aún estando con vida. Y no era suficiente, tenían otros métodos terribles para acabar y destruir a esas personas que estaban en sus manos. Se dice también en la historia de ellos que los colgaban en unas estacas a los lados o a las entradas de la muralla que protegía sus ciudades, y ahí los ponían bajo el sol para que el clima terrible de ese calor inmenso, unido a que las aves del cielo venían y los despedazaban. Era lo que hacían, estando con vida los ponían en esta situación, nada más por decirle algo de las atrocidades. Dios es un Dios bueno. Dice la Escritura que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero repito, ellos persistían y persistían en pecar. Así que cuando Dios le llama a Jonás para que vaya y les diga que dentro de un mes aproximadamente ellos iban a ser destruidos, entonces Jonás, en lugar de ir y obedecer el mandamiento de Dios de proclamar este juicio sobre de ellos, dice la Escritura que Jonás tomó un rumbo diferente y agarró una embarcación y se fue hacia otra dirección opuesta hacia donde Dios le había dicho que fuera. Jonás era un hombre del pueblo de Dios, era un profeta de Dios, era un predicador del pueblo de Dios, y sin embargo podemos ver que la desobediencia de Jonás daba a conocer que Jonás no estaba en esos días practicando la oración y el ayuno. Porque cuando una persona practica el ayuno semanalmente, cuando una persona ora diariamente, constantemente, es una persona que está fortalecida en Dios, llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, de tal manera que esa persona puede decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando uno está lleno de la presencia del Espíritu Santo, que es el resultado de la consagración, de que tomemos un espacio de tiempo para buscar el rostro, la presencia de Dios, entonces nos llenamos tanto del Señor que tenemos la mente de Cristo. Ya no está reinando la carne, ya no está reinando en nuestra vida el espíritu natural, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios empieza a tomar control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Empezamos a vivir una vida diferente, llena de fortaleza, de paz, y podemos caminar tranquilos en medio de la tormenta. Y podemos ver aquí que Jonás tuvo temor, que Jonás se dejó llevar por sus emociones y sus sentimientos en lugar de someternos a la obediencia de la palabra de Dios. Es evidente que estaba débil, estaba debilitado espiritualmente. ¿Sabe? Cuando estamos llenos de la presencia de Dios es fácil obedecerle. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no nos cuesta trabajo someternos a los preceptos que el Señor pone delante de nosotros, que por cierto siempre son cosas que van a beneficiar nuestra vida. Dios nos ama y nunca nos va a pedir que hagamos algo que vaya en contra de nosotros mismos. Cuando Dios establece mandamientos, los establece para la bendición y prosperidad terrenal y eterna
encima de nuestras vidas y de nuestra familia y de nuestra comunidad, para que nosotros seamos una luz y podamos recontrarrestar la oscuridad, las tinieblas y la maldad que se quieren manifestar en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro entorno. Bueno, por eso el Señor Jesucristo tuvo éxito en su ministerio, porque antes de empezar a hacer su gran misión que el Señor le había mandado, Él se sometió a este principio de ayunar y orar. Y con el poder del Espíritu Santo, Él pudo llegar a esa cruz tan terrible que tuvo Él que morir y derramar su sangre inocente por amor a ti y por amor a mí. Él triunfó porque Él oraba constantemente, de día, de noche, de madrugada, en un cerro, en donde quiera que Él se encontraba, Él entraba en comunión con Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos estar practicando ese principio maravilloso, esa arma poderosa que el Señor ha dejado a su iglesia? Si tú eres del pueblo de Dios, si tú crees en Dios, tú debes de estar practicando este principio. Créeme, vas a entender la Biblia fácilmente y vas a poder discernir la palabra de Dios de una manera clara y precisa. Y si tú no eres del pueblo de Dios, tú pecador que me escuchas, como yo fui una tremenda pecadora también, yo te invito a que en este día tú te arrepientas y que tú entiendas que Cristo te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida, que quiere revelarte todos los secretos de la palabra para que tú puedas ser una persona libre del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas lo que Dios te ofrece es vida eterna por medio de Jesucristo, para que tú puedas romper esas cadenas que te tienen atado a los vicios, que te tienen atado a la inmoralidad sexual, que te tienen atado a tantas cosas que destruyen tu vida, al robo, a la mentira, al engaño, etcétera, etcétera. El ayuno puede hacer un cambio radical, no solamente en una persona, pero también en una familia, en una comunidad, en una nación. El ayuno transforma las congregaciones, el ayuno, la oración, se manifiesta el poder de Dios transformando aún el destino de naciones enteras. Jonás se descuidó y allá va a hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, también quiero decirte que no le tenemos miedo a la muerte. Más bien los demonios tiemblan cuando un hijo de Dios ungido llega a cualquier lugar. Porque la lucha que tenemos en realidad no es contra personas malvadas, sino los demonios que los dominan, los demonios que los utilizan, los demonios que están manipulando esas vidas. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está cerca de Dios constantemente, en oración, en conversación, en adoración, en alabanza, puede llegar esa persona a cualquier lugar y en el nombre de Jesucristo hacer que las cosas cambien, porque Dios puede transformar las cosas a través de tu vida y a través de mi vida. Y la iglesia de Jesucristo debe de estar fluyendo en esta autoridad, en esta capacidad, en esta investidura, en este derecho, en este legado que Jesucristo nos ha dado a nosotros como hijos de Dios que somos y coherederos de la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Jonás se encontraba allá, mar adentro. Estaba él muy adentro del mar. Dios había permitido que él avanzara y avanzara y avanzara. ¿Sabes? Dios podía haberlo parado ahí a la orilla de la playa. Pero Dios muchas veces nos deja ver hasta dónde llegamos. Pero ¿sabes? Dios nos va a confrontar tarde o temprano. Estaba Jonás allá y dice la Escritura que empezó una tremenda tempestad que estaba haciendo que el barco se quisiera hundir. El barco estaba siendo lleno del agua de tal manera que perecían. Estaba toda la tripulación perturbada, atemorizada, cada uno clamando a sus dioses falsos, porque escrito está que hay un solo Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Ese es Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, juntamente con el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaban clamando, pero nada cambiaba, nada sucedía. Y dice la Escritura que Jonás estaba dormido adentro, allá abajo del bote, de aquel barco.
Entonces los compañeros que estaban allá bajaron y le dijeron: Jonás, ¿por qué estás durmiendo que no te das cuenta? Perecemos. Ven y sube a la cubierta y clama a tu Dios para ver si tu Dios nos ayuda, porque perecemos, nos hundimos. Y la situación estaba crítica, amados hermanos. ¿Sabe una cosa? Los marinos conocen los tiempos, conocen los climas y conocen en qué momento ellos pueden entrar mar adentro. No se suponía que hubiera estas tempestades, pero lo que estaba provocando esta terrible tempestad que estaba trayendo muerte y destrucción era la desobediencia de Jonás, y él lo sabía. Él les dijo: esto está sucediendo porque yo soy hijo y siervo del Dios que hizo los cielos y la tierra, y ando fuera de su voluntad. Por eso está pasando todo esto. Así que no es justo que ustedes mueran juntamente conmigo. Yo soy el causante de esta terrible situación. Échenme para abajo, yo voy a morir. Aviéntenme fuera del barco, porque yo no quiero que ustedes mueran por mi causa. Oh, ellos no querían hacer esto. Ellos dijeron: no, no podemos. ¿Cómo? No hay otra salida, le dijo Jonás. Yo sé lo que está sucediendo. Qué tremendo. ¿Sabe una cosa? Al final tuvieron que hacerlo. Tuvieron que tomar a este profeta, a este siervo de Dios, a este hijo de Dios, y aventarlo a su suerte para que pereciera él. Y cuando lo aventaron, dice la escritura, que la tempestad se calmó y cesó aquel viento y aquello que hacía que se hundiera y pereciera toda la gente. Ahí se dieron cuenta que Jonás había dicho la verdad. Y yo quiero decirte a ti que pienses y reflexiones sobre este ejemplo. Si Dios te ha mandado a ti y me ha mandado a mí desde el principio de los tiempos a guardar los 10 mandamientos, ¿qué estás haciendo tú? ¿Y qué hacía yo en otros tiempos fuera de la voluntad y de los caminos del Señor? Tarde o temprano tenemos que confrontar nuestro pecado, o nuestro pecado nos confrontará a nosotros. No esperemos a que venga una gran tribulación, que estés a punto de morir, que estés en un hospital, que estés en la cárcel, que estés abandonado de tu familia, solo, que venga una situación terrible para poder clamar a Dios y decirle: Señor, perdóname, yo quiero obedecerte, pero dame la oportunidad de salir de esta situación. Dios nos llama a guardar su palabra. No robarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y los días sobre la tierra se te alarguen. Tantos mandamientos, preceptos y estatutos. Ahora hay muchos otros consejos de la palabra. ¿Cómo nosotros poder agradar al Señor? ¿Cómo nosotros caminar en el plan original que Él nos creó a nosotros? Él no nos creó, no creó al hombre para viviera como le dé su gana, para que cada quien haga lo que quiere y lo que mejor le parezca, y ofenderlo a Él, lastimarlo a Él, deshonrarlo a Él y destruir nuestras propias vidas, destruir las vidas de nuestros hijos, ser parte de los problemas que existen en la sociedad. Si Dios nos ha dado vida, te hablo a ti que eres un político, te hablo a ti que eres una enfermera, te hablo a ti que eres un millonario, a ti que eres pobre económicamente, te hablo a ti que eres pastor, te hablo a ti que eres un creyente, te hablo a ti, a cualquier persona, porque delante de Dios todos somos humanos, seres que Él ha creado, que nos ama por igual a todos, pero también por igual el Señor castigará en el tiempo del juicio si no nos arrepentimos, porque a Dios no lo vamos a impactar con títulos ni con puestos que Él nos haya dado, ni con una falsa humildad, porque si vivimos es porque Él nos da la vida, si estamos en una situación de privilegio es porque Él lo ha permitido. Mas quiero decirte que verdaderamente llegará el día en que nuestro pecado nos alcance. Así lo dice la Escritura: tu pecado te alcanzará. Mas Dios en su misericordia nos da tiempo
de arrepentirnos a los que estamos con vida. Porque muchos no tuvieron la oportunidad de pedir perdón, de rogar y de clamar y de suplicar que Dios frenara el juicio y diera nuevamente una oportunidad de vida, una oportunidad de restaurar la familia, una oportunidad de poder recuperar nuestra libertad civil, entre otras cosas. Muchos murieron vendiendo droga. Muchos murieron en la hipocresía. Muchos murieron en el engaño, en la mentira, y no tuvieron tiempo de arrepentirse. Pero tú y yo estamos con vida, y Dios te hace un llamado en este día de que no esperes a que venga una tremenda tribulación, un juicio sobre ti, para que te arrepientas. Hoy es el día de salvación, y vienen días buenos de felicidad, de paz, de fortaleza. Vienen días de unidad, de recuperar ese estado en nuestra mente y nuestro corazón, de no andar con malicias, sino que ser como niños, que tengamos un corazón limpio y puro. ¿Sabes? No importa qué tanto te hayas desviado del camino de Dios, la sangre que Cristo derramó en la cruz tiene poder para lavar y limpiar al más vil pecador. El Espíritu Santo de Dios tiene poder para entrar en tu corazón, en tu mente, y transformarte y darte una nueva naturaleza que ame, que anhele, que desee hacer la voluntad de Dios para nuestro bien. Yo te invito en esta hora a que tú hagas una decisión inteligente. Pero bueno, Jonás fue arrojado del barco. Se hundía Jonás hacia abajo de aquel mar. La muerte era segura. Pero bendito sea el Dios que nosotros tenemos. Bendito sea el Dios que hizo los cielos y la tierra, porque su misericordia es grande. El Señor, dice la palabra, que le había preparado un gran pez a Jonás para que lo tragara y de esta manera darle una oportunidad de vida. Dice la Escritura que el Señor se lo preparó, mira, a través de su capacidad que tiene Dios de conocer el futuro. El Señor sabía que Jonás iba a desobedecerlo. Sin embargo, aún sabiendo que él iba a fallar, el Señor le preparó una salida, porque nuestro Padre nos ama de una manera que no podemos alcanzar a entenderlo. Aún sabiendo que lo iba a desobedecer, no tuvo él el corazón para desecharlo y decir: vas a pagar por lo que hiciste. De verdad que Dios nos estira su misericordia, nos da tiempo, hermano, de arrepentirnos. Aprovecha ese tiempo que tú estás teniendo, amado hermano o amado amigo que nos estás viendo en esta hora. Pasó aquel gran pez, justamente ahí estaba donde él iba a descender, porque Dios es todopoderoso y Dios domina en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, en el mar, y todo lo que hay se sujeta a Él. Cuando Él le dice a la lluvia para. Cuando Él le dice al viento para, el viento para. Cuando Él le dice al mar o a los peces salgan de su lugar, Él lo hace, porque Él es el creador de todas las cosas y tiene poder y dominio sobre toda la creación, de todo lo visible y lo invisible, de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios le ha dado poder y autoridad también a la iglesia. Él le ha dado la unción a la iglesia para decirle al viento: para, en el nombre de Jesucristo, y el viento obedece, porque el nombre de Jesucristo tiene poder, el nombre de Jehová tiene poder, y el Espíritu Santo es puro poder. Así que Jonás entró en el vientre de aquel gran pez. Qué terrible. Oiga, dice la Escritura que en aquel vientre donde él se encontraba, él empezó a clamar a Dios por misericordia. Le pidió perdón a Dios, le clamó a Dios que lo ayudara a salir de esa situación. Prácticamente estaba en el sepulcro, estaba ahí sepultado dentro de la mar de aquel gran pez. Y Dios, dice la Escritura, que permitió que estuviera 3 días clamando en ese pez. 3 días de ayuno y oración. Oiga, no espere estar adentro del pez para ayunar y para orar. Hoy es el día
día de llenarse de Dios para poder caminar en esa obediencia al Señor Dios Todopoderoso. Oiga, no hay que esperar a que venga el problema, a que lo abandone su esposa, a que lo corran del trabajo, a que lo estén a punto de matar. No espere a estar en una situación terrible como esta para ayunar y orar. Oh, hermano amado, Dios es tan grande y poderoso que dice la Escritura que escuchó, aleluya, aquel clamor, aquel ruego, aquella angustia, aquel gemido de Jonás dentro de aquel gran pez. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, porque Dios le dio la oportunidad y le dio la orden a ese gran pez y le dijo: aviéntame, vomítame a Jonás allá afuera en la orilla del mar. Y allá fue lanzado Jonás con vida. Alabado sea el Señor. Entonces sí, Jonás fue y obedeció lo que Dios le había mandado hacer. Se levantó, y le voy a decir algo: no es tanto el susto que pasó, tan terrible, indescriptible, horroroso que él tuvo que vivir. No, Señor. ¿Cuánta gente ha dicho: no vuelvo a tomar porque casi pierdo la vida, no vuelvo a hacer esto, no te vuelvo a fallar, esposa, no te vuelvo a golpear? Pero sabe una cosa, nomás salen de la cárcel, nomás se les arregla la situación y vuelven a lo mismo. No fue el susto de los 3 días lo que cambió a Jonás, el carácter de Jonás. Fue el ayuno, la oración que él estuvo haciendo, lo que le invistió y le dio la capacidad de ir y cumplir con aquel mandato de Dios. Es el Espíritu Santo el que cambia la mente y el corazón del hombre. Gente sale, entra a la cárcel y salen peor. Pero cuando tú dejas que Cristo entre en tu corazón, tú puedes ser un hombre y una mujer transformado, diferente. Allá fue Jonás a proclamar: de aquí a 40 días Jehová destruirá Nínive. Y proclamó 3 días de camino. Y entonces sucedió lo que leí al principio con la Escritura. El rey le creyó a Dios, el rey le creyó al profeta y proclamó ayuno, aleluya, a todas las personas adultas, a los jóvenes, a los niños. Aún los animales tenían que abstenerse de alimento. Ayunaron y clamaron a Dios. ¿Y sabe qué dijo ese rey asesino y malvado en extremo? Tal vez Dios, a través del ayuno y la oración, nos perdone la vida y no destruya nuestra nación. Bendito sea el nombre de Dios, que tuvo misericordia del hijo de él, de Jonás, y que tuvo misericordia de estos asesinos. Dice la palabra de Dios que el Señor lo perdonó y no mandó la destrucción. ¿Sabes una cosa? Si Dios atendió el ayuno de un hombre tan malvado, tan sanguinario, escuchó y le aceptó su petición y le concedió la petición de su ayuno y de su clamor. Si Dios decidió perdonar a un hombre tan extremadamente malvado, ¿no escuchará Dios y no atenderá y concederá la petición del ayuno y la oración de su propio pueblo? De gente de bien, de gente, hermanos, que está dando lo mejor de su vida para agradar a Dios. Cuando tú te encuentres, hermano, en una aflicción, no muchas veces por desobediencia, por aflicciones que vienen porque estamos en este mundo, pídele a Dios en ayuno y oración que te salve, que te ayude, y Dios lo hará. No importa la necesidad, no importa la índole de la necesidad, porque como acabamos de ver en estos libros proféticos históricos de la Escritura, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para nuestro Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Persona que me escuchas, abre tu corazón. Hay perdón para ti, hay misericordia para ti, hay ayuda para ti. Cuando ya no ves solución, clama al único Dios verdadero, que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Oh, hermanos amados,
Un pueblo entero fue transformado por la obediencia de un hombre. Por un Jonás que primero fue desobediente, que primero andaba donde no tenía que ir, pero que se arrepintió, reflexionó y se enmendó. Por un hombre que decidió hacer lo que Dios le mandaba hacer, fue transformado el destino de una nación entera. Iba a venir sobre ellos una gran calamidad. Yo no sé si iba a venir un gran terremoto, un tsunami, no sé si iba a caer fuego del cielo, pero iban a ser destruidos. Mas la obediencia de un hombre, el ayuno, la oración de él y del pueblo les dio la salvación. En este día empieza a orar a Dios, clama a Dios y Él te responderá. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Jesucristo te ama.